Era de noche en París. El aire espeso del verano transportaba una tensión invisible, como si la ciudad presintiera lo que se avecinaba. Las calles, normalmente llenas de nobles y comerciantes, estaban extrañamente silenciosas. Era el 23 de agosto de 1572, víspera de lo que pasaría a la historia como la masacre de la noche de San Bartolomé. Este sangriento episodio no surgió de la nada. Detrás había décadas de conflictos religiosos, intrigas políticas y un reino dividido entre dos verdades: la fe católica tradicional y el avance del protestantismo reformado, los llamados hugonotes. La Francia del siglo XVI era un campo de batalla ideológico, donde la cruz se convirtió en espada y el púlpito en instrumento de guerra. Los hugonotes crecían en número e influencia. No eran solo campesinos y artesanos, entre ellos había nobles, intelectuales y militares de prestigio. Uno de sus mayores líderes era el almirante Gaspard de Coligny, respetado estratega y ferviente defensor de la fe protestante. Su cercanía al joven rey Carlos IX molestó profundamente al ala católica de la corte, especialmente a su madre, la temida Catalina de Médicis. Catalina era una mujer moldeada por el poder, la pérdida y la necesidad de controlar una Francia en crisis. Veía en la creciente influencia de los hugonotes no solo una amenaza para la fe de Roma, sino para el propio trono de su hijo. Se rumoreaba que detrás de su elegancia y diplomacia se estaba tramando un oscuro plan. En un intento de sellar la paz entre las dos religiones, se organizó un matrimonio insólito. La princesa católica Margarita de Valois, hermana del rey, se uniría al protestante Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia. Una unión que parecía representar la reconciliación, pero que serviría de cebo para atraer a los hugonotes a París, donde se encontrarían vulnerables, rodeados y desarmados. Más de 3000 protestantes acudieron a la capital para asistir a la boda real, confiados en que se acercaban tiempos de paz. No sabían que se dirigían a una trampa. Catalina de Médicis, presionada por los dirigentes católicos y temerosa de perder el control político, dio luz verde a un plan brutal: eliminar definitivamente a los dirigentes protestantes. La noche del 23 al 24 de agosto, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois repicaron, marcando el inicio de la matanza. Guardias reales, milicias armadas e incluso ciudadanos de a pie fueron incitados a atacar a sus vecinos protestantes. La sangre corrió por las calles de París, se invaden casas, se asesina a familias enteras y el terror se extiende como el fuego por la paja seca. El primer objetivo fue el almirante Coligny. Herido en un intento de asesinato unos días antes, fue brutalmente asesinado y arrojado por la ventana de su propia casa. Era la señal que muchos habían estado esperando. La ciudad se sumió en un caos indescriptible y la masacre se extendió más allá de los muros de París, llegando a ciudades como Lyon, Burdeos, Toulouse y Rouen. Alrededor de 70.000 hugonotes fueron asesinados en los meses siguientes. Lo que comenzó como un ataque aislado se convirtió en uno de los mayores genocidios religiosos de la historia europea. Pero, ¿qué llevó a una nación culta y poderosa a sumirse en semejante salvajismo? ¿Y cómo la fe, que debía unir y reconfortar, se convirtió en el detonante de tanto odio? La sangre que corrió por las calles de París aquella madrugada no era solo la de los hugonotes, era el propio tejido de Francia el que se desgarraba. La ciudad, antaño vibrante, resonaba ahora con gritos, gemidos y el sonido hueco de las campanas que seguían sonando, como si marcaran un macabro ritual autorizado por el mismísimo cielo. Pero aquella noche no hubo bendiciones, solo muerte. La masacre de la noche de San Bartolomé no fue un acto aislado. No fue más que el detonante de una cacería organizada y ampliada. El rey Carlos IX,
joven y vacilante, bajo la presión de su madre y de los consejeros católicos más radicales, cedió. No solo consintió los asesinatos, sino que los legitimó como medida de seguridad del Estado. La matanza se extendió como una plaga, de París a toda Francia, como si se hubiera dado permiso divino para exterminar a un pueblo. Ciudades como Orléans, Tours, Meaux y Lyon vieron sus plazas convertidas en escenarios de matanzas. Los hugonotes fueron perseguidos en sus casas, iglesias y campos. Muchos intentaron huir, otros se escondieron, pero los que eran descubiertos rara vez tenían posibilidades de sobrevivir. En muchos casos se les ofrecía la conversión forzosa al catolicismo como única alternativa a la muerte. Los que se negaban eran ejecutados sin piedad. Testigos de la época cuentan que el río Sena se tiñó de rojo durante días y que se arrojaron cadáveres al agua para ocultar la enormidad de los crímenes. Y lo más aterrador fue comprobar que no solo había soldados implicados, los ciudadanos de a pie, vecinos, antiguos amigos, incluso parientes, fueron presa de un frenesí colectivo, como si el odio religioso hubiera desatado lo peor del ser humano. La reacción del mundo cristiano fue ambigua. Mientras que en Roma el Papa Gregorio XIII celebró la masacre con una misa de acción de gracias e incluso hizo acuñar una medalla conmemorativa, otras naciones protestantes se mostraron consternadas. En Inglaterra, la reina Isabel I se negó a recibir al embajador francés durante semanas. En Alemania y Suiza, las iglesias reformadas convocaron días de luto. El episodio se convirtió en el mayor símbolo del fanatismo católico para los protestantes europeos y dejó cicatrices que durarían siglos. Pero el impacto no fue solo espiritual. La masacre debilitó aún más la unidad del reino francés. Los protestantes supervivientes, ahora radicalizados, vieron que ya no había lugar para la reconciliación. Las guerras de religión, que ya habían hecho estragos en Francia desde 1562, se intensificaron. Estallaron nuevas batallas, lideradas por figuras como Enrique de Navarra, el mismo que se había visto obligado a ver cómo masacraban a sus amigos en la boda que se suponía representaba la paz. Enrique sobrevivió, pero a costa de su fe. Se vio obligado a convertirse al catolicismo para escapar de la muerte, aunque muchos dicen que su conversión fue solo formal. Le esperaba el futuro y, con él, el destino de un país sumido en las tinieblas de la intolerancia. Es importante comprender que la noche de San Bartolomé no fue solo un atentado religioso. Fue un movimiento político, social y cultural. La religión se utilizó como excusa para eliminar enemigos, para concentrar el poder, para afirmar la supremacía. Activa la campana de notificación para recibir un aviso cada vez que se publique un nuevo vídeo. Y comprueba que ya estás suscrito, para no volver a perderte ningún contenido del canal. Francia, herida y dividida, se precipitaba en un abismo de desconfianza y odio. La noche de San Bartolomé había expuesto al mundo no solo el fanatismo de una época, sino la fragilidad de una nación corroída por las disputas internas. Y si la sangre ya había manchado las piedras de las ciudades, ahora manchaba el alma de una generación. Incluso después de la masacre, los protestantes que quedaban no permanecieron en silencio. Dispersos por el sur y el oeste de Francia, formaron comunidades fortificadas, verdaderos refugios de resistencia. Allí, la fe se mantenía en secreto, los servicios se celebraban en bosques o cuevas y las enseñanzas se transmitían de generación en generación como tesoros ocultos. Eran desiertos espirituales, donde la fe se sostenía en el silencio y el sufrimiento. Estas comunidades vivían bajo una amenaza constante. El simple hecho de poseer una Biblia traducida era motivo suficiente para la condena.
Muchos escondían los textos sagrados dentro de muros falsos o los cosían a sus ropas. Era la época del miedo, un miedo disfrazado de celo religioso. Mientras tanto, en el trono francés, Carlos IX no encontraba la paz. Atormentado por las constantes pesadillas de los gritos de los inocentes y el derramamiento de sangre, su salud física y mental se deterioró rápidamente. Murió joven, a los 23 años, consumido por la culpa. Se dice que en sus últimos días deliró gritando los nombres de los hugonotes que había condenado. Un rey que firmó la muerte de miles de personas y terminó en una agonía solitaria. A la muerte de Carlos, subió al trono su hermano Enrique III, pero Francia seguía en guerra. La desconfianza entre católicos y protestantes se había vuelto irreconciliable. Enrique de Navarra, líder de los hugonotes y legítimo heredero de la corona por línea sucesoria, se perfilaba como la única esperanza de reconstrucción. Pero para ello tendría que enfrentarse a los prejuicios, al rechazo de la élite católica y, una vez más, a la presión para convertirse. En 1593, tras décadas de batallas y muertes, Enrique tomó una decisión que pasaría a la historia. Se convirtió oficialmente al catolicismo para ser coronado rey de Francia. Su frase aún se recuerda hoy: «París bien vale una misa». Una afirmación práctica, casi cínica, pero que puso fin a siglos de guerras religiosas. Enrique IV fue coronado en 1594 y 4 años después promulgó el Edicto de Nantes en 1598, un decreto que concedía la libertad religiosa a los protestantes franceses y ponía fin, al menos oficialmente, a las guerras religiosas. Pero la paz era frágil. El edicto era una tregua, no una reconciliación. El recuerdo de la masacre de San Bartolomé perduró, grabado en salmos tristes, en letras ocultas, en himnos murmurados por familias que lo habían perdido todo. El trauma se había convertido en parte de la identidad protestante en Francia. En otras partes de Europa, la masacre sirvió como llamada de atención. En Inglaterra, reforzó el anticatolicismo. En los Países Bajos, alimentó los movimientos independentistas. Y en Ginebra, Juan Calvino, aunque ya fallecido, vio sus escritos elevados a la categoría de voz de resistencia espiritual contra la opresión. En el campo de las artes y la cultura, el impacto también fue profundo. Se difundieron pinturas, grabados y libros que representaban el horror. La masacre dejó de ser solo un acontecimiento histórico y pasó a simbolizar los peligros de la intolerancia religiosa, el fanatismo ciego y el uso de la fe como herramienta política. Y así, incluso después de terminadas las batallas, Francia nunca volvió a ser la misma. La masacre de San Bartolomé no fue solo un episodio aislado en la larga historia de la intolerancia religiosa, sino que se convirtió en un símbolo eterno de la fragilidad humana frente al poder y la fe. La sangre derramada en aquella noche negra ha corrido a lo largo de los siglos, dejando profundas cicatrices que han influido en la política, la religión y la cultura de toda Europa. Con el tiempo, el Edicto de Nantes trajo una breve esperanza. Por primera vez, protestantes y católicos podían coexistir legalmente en territorio francés. Fue el principio de un intento de reconciliación, un tímido intento de unir a un pueblo fragmentado. Pero incluso esta frágil tregua volvería a verse amenazada. En 1685, menos de 100 años después de su promulgación, el Edicto de Nantes fue revocado por Luis XIV, el Rey Sol. Con el pretexto de buscar la unidad religiosa de Francia, inició una nueva oleada de persecuciones. Se destruyen los templos protestantes, se prohíben los cultos y se cierran las escuelas. Los hugonotes, ahora fuera de la ley, tenían 2 opciones: convertirse o huir. Y muchos lo hicieron. Se calcula que unos 200.000 protestantes abandonaron Francia.
buscando refugio en países como Inglaterra, Suiza, Alemania, Sudáfrica e incluso las colonias americanas. Esta diáspora protestante se llevó consigo conocimientos, tradiciones y recuerdos, incluido el vívido recuerdo de la noche en que París ardió de odio. Esta huida también representó una pérdida intelectual y económica para Francia. Entre los que se marcharon había artesanos, comerciantes, banqueros, médicos y profesores. El país, que buscaba la uniformidad religiosa, acabó debilitándose desde dentro al expulsar a una parte importante de su élite productiva. Y la Iglesia. Con el tiempo, muchos dirigentes católicos llegaron a considerar la masacre de San Bartolomé como un trágico error. A medida que avanzaban los siglos y surgían nuevas corrientes dentro del propio cristianismo, empezó a surgir la autocrítica. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II, en un gesto histórico, pidió perdón por la violencia cometida en nombre de la fe cristiana. Era un signo de madurez espiritual, un reconocimiento necesario. Hoy, más de 4 siglos después, la masacre de San Bartolomé sigue resonando. Se estudia en las escuelas, se recuerda en los museos y se menciona en los debates sobre la libertad religiosa. Más que una oscura página de la historia, se ha convertido en una advertencia permanente sobre los peligros del extremismo, la intolerancia y la manipulación de la fe por el poder político. En los tiempos modernos, cuando el discurso del odio vuelve a ganar terreno, cuando el radicalismo amenaza de nuevo con dividir a las sociedades, recordar lo ocurrido en 1572 no es solo mirar al pasado, es aprender de él. Las víctimas de aquella masacre no solo claman justicia, nos recuerdan en silencio que la libertad de conciencia y la convivencia entre diferentes son logros preciosos y frágiles. La masacre de San Bartolomé no terminó aquella madrugada. Sus fantasmas aún susurran en plazas, iglesias y en las páginas silenciosas de libros olvidados. Pero también viven en los corazones de aquellos que decidieron no repetir la violencia, que optaron por el respeto y la compasión. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la libertad, la fe y la vida, comparte este video. Difunde este mensaje, porque recordar es resistir, y resistir es garantizar que no vuelva a ocurrir. Suscríbete al canal para conocer más historias olvidadas por la historia oficial. Y si te gusta, comenta abajo. ¿Qué más nos ha ocultado la historia? Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta entonces.